27 de febrero de 1980. En Bogotá, Colombia, un grupo de militantes atacó la embajada dominicana, tomando al embajador y varios otros diplomáticos como rehenes. Durante la Guerra Fría, el tomar rehenes estaba de moda, y de la decena de casos, la República Dominicana estaba involucrado en por lo menos 2 casos. Esta es la historia de la toma de la Casa de Trujillo en Colombia, cuando la fecha del 27 de febrero dejó de ser solo dominicana y se volvió un hito en la historia colombiana. Aumentó la tensión provocada por el secuestro de numerosos embajadores en Bogotá. Un silencio absoluto del gobierno colombiano ante las exigencias del grupo izquierdista M19 que retiene secuestrados a 19 embajadores en la ocupada embajada dominicana. Muchas gracias. El 27 de febrero de 1980, hace unos 45 años, y el Día de Independencia Dominicana, aquí en ese pequeño parque, en Bogotá, Colombia, tuvo lugar un evento histórico tanto para Colombia como para la República Dominicana. Es difícil imaginarlo hoy, pero en este mismo lugar, donde ahora todo parece tranquilo, comenzó una historia que sacudió a Colombia y puso a República Dominicana en el centro de una crisis internacional. Aquí solía estar una casa que le perteneció por un tiempo al dictador dominicano Rafael Trujillo. La casa ya no está aquí, pero para entender por qué era tan importante, primero hay que retroceder en el tiempo y visitar a Trujillo. Según una anécdota recogida por Hans Paul Villa Delgado, quien trabajó para Trujillo, el expresidente colombiano Gustavo Rojas Pinilla fue derrocado y obligado a abandonar su país. Como muchos líderes latinoamericanos de la época, terminó en el exilio y, como tantos otros, recaló en la República Dominicana, donde gobernaba un viejo conocido, Rafael Leónidas Trujillo. En septiembre de 1958, recién llegado, Rojas Pinilla se presentó a Trujillo en el Palacio Nacional, pero Trujillo no lo recibió como a un igual. Rojas le explicó que estaba arruinado y le pidió que le comprara su residencia en Bogotá. «Es lo único que me queda. No tengo dinero fuera del país», habría dicho. La respuesta de Trujillo fue directa y cruel. ¿Cómo es que usted no tiene dinero? ¿Qué clase de dictador es usted? ¿Dictador? Dictador soy yo. Trujillo compró la mansión y más tarde la vendió al Estado dominicano a un precio alto que la convirtió en la residencia oficial de su embajador en Colombia. Con los años, alrededor de esa casa comenzaron a circular rumores, que había túneles secretos, que estaba diseñada para resistir cualquier cosa. Mitos o no, lo cierto es que era una residencia grande, cómoda y bien protegida. Un lugar que, décadas después, resultaría inquietantemente perfecto para una toma de rehenes. Era una gran oportunidad para ellos y una oportunidad preciosa. ¿Por qué? Era una embajada aislada frente a la Universidad Nacional, porque pertenecía al Tesoro Público de República Dominicana, porque era de General Rojas Pinilla, porque tenía un helipuerto, porque dicen que tenía unos socavones, unos túneles que nunca tenía, pero que el General Rojas le había vendido a Trujillo en alguna de las ocasiones en que estuvo en República Dominicana. Y Trujillo a su turno se lo vendió al Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso obligaba a que la residencia del embajador de República Dominicana estuviera acá, mientras todas las residencias de embajadores estaban en el norte. A mediodía del 27 de febrero de 1980, la recepción avanzaba con total normalidad. Trajes elegantes, copas en la mano, conversaciones diplomáticas. Afuera, justo al frente a la embajada, la universidad vivía una jornada de protestas, gritos, consignas, disturbios. En la Bogotá de esos años, nada fuera de lo común. Entre los invitados, un hombre vestido de traje y corbata y su acompañante entraron.
no llamaron la atención. Parecían unos diplomáticos más, hasta que se detuvo, sacó un arma y dio la señal. Detrás de él ingresaron otros militantes, hombres y mujeres, vestidos con ropa deportiva, armas ocultas y un plan claro. En minutos, la celebración se convirtió en un asalto armado. Gritos, disparos al aire, una breve balacera. La policía y los guardaespaldas sorprendidos respondieron desde afuera y en el intercambio inicial, uno de los atacantes murió. Varias personas resultaron heridas, pero el edificio ya estaba bajo control. En cuestión de minutos, la residencia del embajador dominicano había sido tomada por completo. 57 personas quedaron retenidas como rehenes. Se desarrolla una tremenda balacera frente a la embajada dominicana. Estamos tratando de hacer contacto con nuestros camarógrafos que se dirigen al lugar de los hechos. Estas son imágenes que logra nuestra cámara directamente a ras de tierra frente a la embajada de República Dominicana. Si la tropa sigue atacándonos, nos veremos obligados a llevar a cabo la penosa tarea de ir ejecutando a los embajadores uno a uno y echar sus cadáveres por las ventanas hasta que la tropa se retire. Diplomáticos, funcionarios e invitados de más de una decena de países, incluidos de Austria, Brasil, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Israel, México, República Dominicana, Suiza, Uruguay, Venezuela y el nuncio apostólico. El líder se identificó simplemente como Comandante 1. Les habla el Comandante 1. En las horas siguientes, el grupo aseguró posiciones y dejó claro que no se trataba de un ataque suicida, sino de una operación cuidadosamente planeada. Comenzaron las liberaciones, primero las mujeres, luego los heridos, hasta que quedaron principalmente los diplomáticos. Con el edificio controlado y los rehenes definidos, la situación cambió de naturaleza. Ya no era un asalto, había comenzado una toma de rehenes y duraría más de 2 meses. A finales del año 70, Colombia atravesaba una crisis profunda. Había varios grupos armados, represión estatal y una violencia que se había vuelto parte del día a día. Los secuestros eran comunes, especialmente los secuestros de extranjeros, tan comunes que muchas familias extranjeras decidieron irse del país, la mía incluida, en 1979. En ese contexto nació el movimiento 19 de abril, el M19. El grupo surgió tras las polémicas elecciones del 19 de abril de 1970, cuando una parte importante del país denunció fraude electoral. A diferencia de otras guerrillas como las FARC o el ELN, el M19 no se fue a la selva. Fue una guerrilla urbana, mediática, simbólica. Su primera gran acción lo dejó claro. En 1974 robaron la espada de Simón Bolívar. No era un golpe militar, era un mensaje. Desde el inicio su estrategia fue esa: acciones espectaculares que obligaran al país y al mundo a mirar lo que estaba pasando en Colombia. Con el paso de los años, el grupo buscó un golpe mayor y en plena Guerra Fría, secuestrar diplomáticos en una embajada parecía la jugada perfecta, porque tomar embajadas estaba de moda. A finales del año 70 y comienzos del 80, el mundo vivía uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría y las embajadas se habían convertido en objetivos estratégicos. Eran espacios simbólicos, protegidos por derechos diplomáticos y perfectos para atraer la atención internacional. El mensaje era claro: una toma de embajada podía funcionar. Y curiosamente, uno de los precedentes más exitosos había ocurrido apenas unos años antes, en la misma República Dominicana. Cuidado, que están secuestrando. Cuidado, que están acechando. Ahora que están de moda los secuestros. El 27 de septiembre de 1974, en Santo Domingo, un comando armado dominicano de izquierda secuestró a Barbara Hutchinson, agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos. El rapto ocurrió a plena luz del día, en la calle y con armas automáticas. Desde ahí, los secuestradores trasladaron a los rehenes al consulado de Venezuela, donde el secuestro se transformó en una crisis diplomática internacional. Las exigencias fueron claras: liberación de presos políticos, dinero y garantías para salir del país.
La respuesta del presidente Joaquín Balaguer fue fría y calculada. No liberó prisioneros, no pagó rescate. En lugar de eso, apostó por el desgaste, aislamiento, control de suministros y negociaciones indirectas a través del obispo Hugo Eduardo Polanco Brito como mediador humanitario. Durante casi 2 semanas la tensión se mantuvo. Hubo rumores de asalto, intentos de fuga y amenazas. Al final el gobierno ofreció una sola concesión. From Bogotá, it's Tuesday afternoon. A diferencia de lo ocurrido en Santo Domingo en 1974, en Bogotá el silencio fue imposible. Desde las primeras horas, periodistas colombianos y extranjeros comenzaron a reunirse frente a la embajada. Cables, grabadoras, libretas, cámaras con lentes masivos. En pocos días, lo que empezó como un cerco improvisado se transformó en algo completamente nuevo. Un campamento permanente de prensa, con reporteros viviendo en tiendas de campaña a temperaturas bajo cero. Los propios periodistas colombianos lo bautizaron Villa Chiva. En el argot local, Chiva significa primicia, la noticia exclusiva. Pero muchos corresponsales estadounidenses entendieron otra cosa, Chiva como chivo. Y así, en inglés, el lugar pasó a llamarse Goat City, la ciudad de los chivos. Un nombre casi absurdo para una situación absurda. Speaking at Goat City, this is the mayor. Y en esos 2 meses no había nada más que hacer que comer, tomar y cantar. You ABC guys are a bunch of cheapskates. How much do you get for a day of this? These get about $600 a day for this stuff. $600 a day? How will we give up still? La competencia para conseguir información fue tan intensa que algunos periodistas llevaron el oficio al límite. Uno incluso se ofreció a entrar completamente desnudo, salvo por su ropa interior, para demostrar que no llevaba armas. Los secuestradores se negaron. No querían periodistas adentro. Y sin embargo, dentro de la embajada había un fotógrafo, un rehén autorizado que pudo tomar imágenes del interior y luego mostrar en la revista Cromos cómo se vivía realmente el encierro. Desde Villa Chiva, el mundo empezó a recibir actualizaciones diarias, a veces incluso horarias, sobre lo que ocurría dentro de la embajada. Algo que hoy parece normal, pero en el 1980 era prácticamente inédito. El Internet estaba aún en su infancia. Muy pronto, tanto los secuestradores como los gobiernos entendieron una cosa fundamental. La opinión pública internacional también estaba sentada en la mesa de negociaciones. Gracias a la cobertura mediática, el mundo empezó a mirar hacia Colombia y a escuchar sobre una realidad que muchos desconocían: la represión, los presos políticos y el deterioro del conflicto interno. Y en ese sentido, la toma fue un éxito. Con el paso de los días, la embajada dejó de ser solo un lugar tomado. Se convirtió en un espacio de convivencia forzada. Diplomáticos de distintos países, culturas e ideologías quedaron encerrados durante semanas. Y curiosamente, con el tiempo, la mayor tensión no surgió entre rehenes y secuestradores, sino entre los propios diplomáticos. La Cruz Roja Internacional entregaba alimentos de forma regular. Dentro de la embajada se estableció una rutina estricta. Los mismos embajadores se organizaron para cocinar, limpiar, repartir tareas y mantener el orden. No hubo abusos, hubo disciplina. Lejos de la imagen que muchos imaginaron después, no existía un clima de violencia constante y tampoco una relación de amistad. Más tarde, algunos hablaban de síndrome de Estocolmo, pero el embajador estadounidense fue claro en sus memorias: eso nunca ocurrió. Lo que hubo fue diplomacia. Los rehenes hicieron lo que sabían hacer mejor: negociar. Varios embajadores comenzaron a colaborar activamente en el proceso. Ayudaron a redactar comunicados, a medir el lenguaje, a entender hasta dónde se podía presionar sin romper el diálogo. El embajador de Estados Unidos, de Brasil y especialmente el de México jugaron un papel clave. No como aliados ideológicos, sino como mediadores prácticos, conscientes de que la única salida posible era política, no militar. Hubo momentos críticos. El embajador de Uruguay logró escapar en una ocasión. El embajador de Venezuela enfermó gravemente, aumentando la presión sobre todos, que aún así la toma continuó. Semana tras semana, la crisis se sostuvo en un equilibrio frágil, un equilibrio que no se rompía dentro de la embajada, sino afuera.
Las negociaciones ocurrieron en una camioneta amarilla sin puertas, estacionada frente a la embajada. Ahí, durante casi 2 meses, representantes del gobierno colombiano y del M-19 se reunieron unas 24 veces. La portavoz del grupo guerrillero fue Carmen Cardona Londoño, conocida por la prensa como La Chiqui por su estatura baja, pero personalidad fuerte y determinante, que se convirtió en una figura central del comando. Del lado del gobierno participaron funcionarios como Camilo Jiménez Villalba y Ramiro Zambrano, junto con el embajador de México, quien jugó un rol clave como mediador informal, ayudando a traducir posiciones y a mantener abierto el diálogo. Las exigencias iniciales del M-19 fueron altas: la liberación de más de 300 presos políticos y una fuerte suma de dinero. Con el paso de las semanas, las demandas se ajustaron. La liberación de presos nunca se concretó como parte del acuerdo final. El dinero, en cambio, se convirtió en el punto más delicado. La cifra varía según las fuentes, pero se estima que entre 1 y 5 millones de dólares llegaron a manos del grupo. Parte de esos fondos se obtuvieron a través de donaciones privadas destinados a asegurar la liberación del embajador de Israel de parte de la comunidad judía. El gobierno colombiano fue cuidadoso con su discurso. Insistió que no había pagado en rescate como Estado, sino que se trataba de fondos privados y mecanismos que evitaban admitir una negociación formal con la guerrilla dentro del territorio colombiano, ya que el incidente tuvo lugar en tierra diplomáticamente dominicana, la antigua casa de Trujillo. El punto de quiebre llegó desde el exterior, inesperado, pero no sorprendente. Fidel Castro ofreció asilo político en Cuba para los miembros del M-19 involucrados en la toma. Ese ofrecimiento marcó el final del cambio. Después de 61 días de crisis, negociaciones y atención mundial, por primera vez una salida pacífica parecía realmente posible. Hemos decidido aceptar la invitación del gobierno cubano para viajar a la isla donde liberaremos a los rehenes, así como también la mediación de la Cruz Roja Internacional y la presencia de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA para que supervisen los procesos contra nuestros camaradas presos. Señores delegados, hemos decidido salir sin ellos solo por una razón. No queremos prolongar la agonía de nuestros rehenes. Eso es todo, señores. Después de 61 días, la crisis llegó a su fin. El 27 de abril del 1980, el movimiento 19 de abril aceptó liberar los últimos rehenes y abandonar la embajada, bajo la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre los últimos en salir estaban los embajadores de Venezuela, República Dominicana, Israel y Egipto, junto con varios diplomáticos colombianos. Luego, los secuestradores y 12 diplomáticos abordaron juntos un avión de Cubana de Aviación con destino a La Habana. En el aeropuerto, muchos colombianos observaron y aplaudieron. No era una celebración simple, era una mezcla de alivio, cansancio, frustración y contradicción después de 2 meses de tensión permanente. En Cuba, el desenlace fue inesperadamente tranquilo. Los diplomáticos fueron liberados sin violencia y regresaron a sus países. Para el M-19, el asilo ofrecido por Fidel Castro fue un puente hacia la seguridad, una forma de salvar a los rehenes y salvarse a sí mismos. Así terminó lo que había comenzado como una audaz operación de visibilidad política, un secuestro que captó la atención del mundo entero, con todos cantando victoria. Pero al fin, ¿quién ganó realmente? Aunque en el enfrentamiento inicial hubo varios heridos y una muerte, el incidente es recordado por su desarrollo relativamente pacífico. No hubo liberación de presos políticos y el Estado insistió en que no cedió oficialmente ante la guerrilla. Pero durante 2 meses, el mundo entero habló de Colombia, de su represión, de sus cárceles y de su conflicto interno. Ese era el verdadero objetivo. Para el M-19, la toma no fue una acción militar, sino un golpe político y mediático. Una forma de obligar a la opinión pública internacional a mirar a un país que hasta entonces apenas aparecía en las noticias. La toma de la embajada dominicana cambió la forma de ver el conflicto colombiano, mostró el poder de los medios y dejó una lección incómoda. A veces, incluso en la violencia, la negociación funciona. La toma de la embajada de 1980 no fue el final de la historia para muchos de sus protagonistas. Algunos regresaron en secreto a Colombia y continuaron en la lucha armada. Carmenza Cardona Londoño, la Chiqui, la mujer que lideró las negociaciones en la camioneta amarilla, volvió al país tras su exilio en Cuba y murió un año después durante otra operación guerrillera.
El comandante del grupo, Rosenberg Pavón, también regresó. Fue arrestado, pero tras la desmovilización del M-19 en 1990, entró a la política y llegó a ser el alcalde en su ciudad natal. Otros siguieron caminos distintos. Algunos permanecieron en el exilio, mientras que varios pasaron de las armas a la política y participaron en la Asamblea Constituyente de 1991, ayudando a reformar la Constitución colombiana. De ese mismo movimiento surgió una figura que hoy sorprende a muchos, Gustavo Petro, actual presidente de Colombia. Aunque no participó en la toma de la embajada, sí fue miembro del M-19 y estuvo involucrado en otros episodios del conflicto, incluida la trágica toma del Palacio de Justicia en 1985. Este segundo intento de forzar cambios mediante rehenes terminó en una catástrofe con decenas de muertos y marcó un contraste brutal con lo ocurrido en la Embajada Dominicana. Aún así, tras la desmovilización de 1990, la gran parte del M-19 abandonó las armas y se integró a la vida democrática. Muchos de quienes una vez se enfrentaron al Estado terminaron, con el tiempo, formando parte de él. Durante la Guerra Fría, las tomas de embajadas se convirtieron en una de las formas más efectivas de llamar atención internacional, y la toma de la Embajada Dominicana fue el punto culminante de esa época. Pero ese ciclo terminó en Lima, Perú, en 1996, cuando un asalto militar puso fin de forma violenta a la toma de la residencia del embajador japonés, salvando la vida de todos los rehenes, menos uno, pero causando la muerte de todos los militantes. Fue un desenlace sangriento, definitivo y muy distinto. Desde entonces, este tipo de crisis se han vuelto cada vez más raras. La toma de la Embajada Dominicana en Bogotá permanece como un hito singular. Una toma de rehenes que funcionó, una negociación que salvó vidas y un momento que obligó a Colombia y al mundo a replantearse el poder, los medios y la diplomacia en tiempos de Guerra Fría. Gracias mi gente por ver ese episodio, espero que lo hayan disfrutado. Ya saben, si los quieren apoyar en Patreon, vamos a poner los enlaces ahí abajo. Y nada, ¿qué le parece mi acento colombiano? ¿Qué? ¿No? Eso es un acento más como mexicano, loco. Voy a aprender el acento colombiano. ¿Colombiano? ¿Paisa? ¿No? Tú tampoco estás. Ah, verdad, estamos en Bogotá. Bueno, mi gente, abur desde Bogotá.